Hola mi gente linda, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Vamos a hablar ahora de lo que implica el haber contratado a Alex Saab al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa. Hay varios elementos que hay que tener presentes y antes de dar mi opinión quiero que escuchen el siguiente audio donde Carla Angola, la periodista, nos muestra quién es este enigmático juez y piensen ustedes si de verdad el hecho de haberlo contratado él servirá de apoyo para ayudar a sacar al señor Saab o servirá para hundirlo con los antecedentes que Carla Angola nos va a mostrar a continuación. Préstenle mucha atención y ya volvemos. Bueno, ¿quién es el juez Baltasar Garzón? Ustedes lo recuerdan porque además uno de los casos más emblemáticos de lo que es su carrera judicial tiene que ver, obvio, con el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Recuerden que en el 98 Pinochet hace un viaje, si no me equivoco, el 16 de octubre a Londres. Él ya era senador vitalicio, es decir, tenía cierta inmunidad, pero el juez Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional de España, se basa en la Operación Cóndor, que era esta que utilizaban las dictaduras de Latinoamérica para perseguir y para incluso asesinar a los opositores políticos. Basado en eso, obviamente una investigación que se abrió contra los crímenes, desapariciones que habrían ocurrido en la gestión de Pinochet en Chile entre el 73 y el año 1990, pues él ordenó que fuera apresado. Como les digo, Pinochet había viajado a Londres supuestamente para hacerse una cirugía de columna y esto cambió lo que es la jurisprudencia a partir de ese momento para la investigación de crímenes de lesa humanidad, porque obviamente la ley internacional dice que en cualquier rincón del mundo un crimen de lesa humanidad puede llevar a un fiscal a querer hacer un arresto o una investigación. Es decir, eso no tiene una sola jurisdicción. Es el mundo el que debe proteger a las víctimas de esos violadores de derechos humanos. Entonces, él ordena el arresto. Londres no lo extradita a España como él hubiera querido, pero se queda arrestado allí por lo menos unos 500 días, luego regresa a Chile. Allí en Chile se encargan del desafuero para quitarle esa condición de senador vitalicio. Él puede ser investigado, Pinochet es procesado, pero bueno, saben que nunca paga porque se alegó que él tenía problemas mentales. Pero bueno, el juez Garzón es ese juez. Además, él es el juez, por ejemplo, quien dice que él se autorizaba a sí mismo para investigar esas desapariciones durante la época del franquismo. Después lo inhabilitan para ese caso, pero allí había víctimas que acumulaban un número de por lo menos 114.000. Él incluso mandó a investigar fosas comunes, 19 fosas comunes, pero al final ese caso no prosperó. Pero él era ese juez. O él era el juez que, por ejemplo, mandó a investigar la persecución a los indígenas en esa época de las dictaduras de Centroamérica, las dictaduras militares de Centroamérica. O también fue el juez que, por ejemplo, investigó el brazo político de ETA. Ese era el juez Garzón, el que muchos asociaban con la persecución de violadores de derechos humanos y de criminales. Si ustedes se concentran en el caso de Pinochet, él estaba ordenando el arresto de Pinochet por crímenes, genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales, todos estos delitos. De hecho, yo creo que me falta incluso algunos más. Torturas, terrorismo, desapariciones a personas, pero jamás, por ejemplo, pidió que se investigara a Fidel Castro o a Raúl Castro. En ese caso, las cifras con Cuba siempre son muy conservadoras porque están en dictadura desde hace 60 años y es muy difícil precisarlo, pero cualquiera puede deducir que esas cifras oficiales de solo 10.000 personas asesinadas es muy pobre, porque allí no se está sumando, obvio, muchos casos más, ni siquiera el de quienes se ahogaron en el mar tratando de huir de la dictadura cubana. Entonces, él no investigó a Fidel Castro y tampoco, obviamente, se ha ocupado de la dictadura desde la época de Hugo Chávez. Le daba tiempo, porque fue hasta el 2012 cuando la Audiencia Nacional, tuvo una carrera de más de 30 años,
de la cual solo 20 años estuvo como juez en la Audiencia Nacional de España. Allí se dio un caso de una financiación ilegal en esa nación que vinculaba en su momento a políticos de un partido muy conocido dentro de España. Él investigó eso, pero resulta que cuando hizo la investigación se habría valido de una estrategia que se concluyó que fue ilegal, que fue interceptar las comunicaciones de quienes habían estado en la cárcel vinculados a ese tema, y se consideró que él violó un derecho. Entonces fue acusado de prevaricación. La prevaricación es cuando tú emites una resolución que es arbitraria con el conocimiento que fue una decisión injusta. Entonces él fue inhabilitado por 11 años y además lo condenaron a no poder regresar, a no poder ser juez nunca más en su vida. Entonces allí su carrera cayó en desgracia. Allí se le empieza a vincular, aunque aparentemente él tenía como esta inclinación desde hace tiempo, por ejemplo, con la asesoría a una mujer como Cristina Kirchner, a Julian Assange, el fundador o el propietario de Wikileaks. También se ha dicho que el empresario William Ruperti, muy conocido, le habría pagado supuestamente para que defendiera al Pollo Carvajal, y allí hay una polémica porque William Ruperti dice que como nunca defendió al Pollo Carvajal, él le pidió el dinero de regreso y el juez Garzón nunca le entregó ese dinero. Pero en el caso del Pollo Carvajal, recuerden que el juez Garzón fue supuestamente descubierto en la isla de Margarita cuando se reunía con el Pollo Carvajal, cuando el Pollo Carvajal ya comenzaba a conocer que tenía estas acusaciones en su contra vinculadas al narcotráfico, y el juez Garzón alegó en ese momento que él no estaba allí para defender ni para hablar con el Pollo Carvajal, sino porque él estaba trabajando en una fundación que se encargaba de investigar cómo Estados Unidos perseguía de manera arbitraria. Incluso él llegó a emitir opinión con respecto al caso de los narcosobrinos y llegó a decir que esa detención en Haití había sido un exceso de los Estados Unidos fuera de su territorio, es decir, una acción fuera del territorio estadounidense que se convirtió en un abuso judicial. Bueno, está ese caso y está obviamente la visita, que no fue hace mucho, que hizo a Venezuela, que se reseñó en los medios de comunicación social. Muchos abogados alegaron que él estaba allí para intentar asesorar a Nicolás Maduro con respecto a este caso del examen preliminar en la Corte Penal Internacional en contra del narcoterrorista desde el año 2014, cuando se introdujeron estos papeles de manera formal. Fíjense que hay otro tema que se asocia al juez Garzón, y es que él tendría una gran influencia en la Corte Penal Internacional. De hecho, gracias a una amistad, eso es lo que se habla en el mundo jurídico, con Ocampo, quien era fiscal antes de Fatou Bensouda, quien es la actual fiscal de la Corte Penal Internacional, él habría permitido que el juez Garzón, aún con su inhabilitación de 11 años en España, pudiera convertirse en asesor de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué sucedió? ¿A qué conclusión llegan muchos juristas? Sobre todo en Venezuela, que él va a Venezuela, como tiene esta cercanía con este tipo de regímenes, a advertirle a Nicolás Maduro qué es lo que podría pasar, supuestamente intentar asesorarlo, porque obviamente él está dateado, si es asesor de la Corte Penal Internacional. Él sabía que Fatou Bensouda iba a anunciar lo que se anunció después, prácticamente una semana después, y es que la investigación contra Maduro supuestamente daba un paso hacia adelante. Entonces allí habría un conflicto de intereses. Él en verdad no puede asesorar a Maduro si es asesor de la Corte Penal Internacional y hay un proceso en contra del narcotirano. Pero en la propia Corte Penal Internacional le llaman la mafia de las togas. Está Ocampo, quien era fiscal, supuestamente también allí teniendo influencia. Está la propia Fatou Bensouda como fiscal, presionada por... se me olvidó el nombre de la hermana de Haifa El Aizami, quien es la hermana de Tarek El Aizami. Ya saben que está de embajadora de Maduro en la Corte Penal Internacional. Está allí es para tener el contacto directo con jueces y tener contacto con el expediente, más nada. Además, hay muchas dudas con respecto a Fatou Bensouda, la actual fiscal, porque ella
pudo haber, obviamente ya no va a llevar adelante una investigación basada en un chisme o en un rumor o que un opositor le dijo que Maduro cometió esos delitos de lesa humanidad. Ella tiene que tener elementos probatorios, tiene que haber una verosimilitud, que es lo que se le llama en los términos jurídicos. Después eso pasa a alguien que lo valora y dice, bueno, si la fiscal considera que si hay elementos probatorios podemos seguir adelante, pero ella... ¿qué hizo? Para algunos una viveza para retrasar el periodo. Lo dividió en 4 pasos. Ella pudo haber ya pasado de una vez al examen preliminar y lo dividió en 4 pasos. Entonces lo que ocurrió hace poco fue simplemente que se cumplió el primer paso después de 2 años. Después de 2 años de investigaciones. Entonces ahí está como la contradicción, y es por eso que muchos juristas dicen que él no es sino un abogado de los malos. Me refiero al juez Garzón, porque tiene estas amistades dentro de la Corte Penal Internacional, donde muchos creen que no va a prosperar en lo absoluto una investigación contra Nicolás Maduro, a menos que venga otro juez. Creo que esta Fatou Bensouda cambia en 2 años. Si eso es así, bueno, podría haber una oportunidad, pero mientras tanto no. ¿Cómo les parece? Así es, el señor José Manuel Pinto Monteiro, abogado del empresario colombiano, confirmó que el letrado español lo va a representar en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales. Además, intentará abrir un proceso de indemnización por daños patrimoniales y de imagen. Bueno, el hombre todavía cree que la va a jugar todas, cuando ya todo el mundo sabe que este tipo es amigo de Bensouda y que prácticamente hay una cuestión de intereses que obviamente no van a proceder porque hay intereses de por medio. Así es. Así funciona la justicia. Este personaje, al ser amigo de Bensouda y al ser amigo del fiscal mayor de la Corte Penal Internacional, sabemos que no va a proceder. Él piensa que meterse y juzgar o señalar y pedir y exigir indemnizaciones le va a servir. Yo creo que esos 65 millones de dólares que lleva gastado Saab en su defensa le van a hacer falta. Esa platica, como dijo mi madre, que en paz descanse, esa platica se perdió. El empresario colombiano Ale Saab, quien es testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios especiales del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de la extradición a los Estados Unidos que está afrontando en Cabo Verde. Así lo confirmó este lunes la agencia de noticias EFE al abogado de Saab, el señor Pinto Monteiro. Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo va a defender en demandas, como dije antes, en contra de Estados Unidos y en contra de Cabo Verde por daño y perjuicio y todo lo demás. O sea, quiere sacar plática, pero no. Ese tipo va porque va extraditado y vamos a ver qué canta. Y bueno, la mayor defensa es el ataque y Estados Unidos está listo a hacer lo que tienen que hacer. Así que el señor Garzón irá a robar a otro, irá a quitarle reales a otro, como lo acaba de explicar Carla Angola, a quien le quitó los reales, y bueno, y a dónde vino a parar. Entonces, este tipo quiere liderar un proceso que está perdido desde antes de que comience, vuelvo y repito, por conflicto de intereses entre el señor Garzón y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Por eso no va a proceder ni por un lado ni por el otro. El valor de indemnización que planean solicitar son de 5 y 12 millones de dólares. Eso no le va a alcanzar para la defensa. Fueron 65 millones que gastó. Si hubiese mandado de repente a pedir 200 millones, le creo. Pero gastó 65, voy a pedir 17. Oye, mejor si hubiese quedado quieto. No hubiese gastado tanta plata. Ese es mi consejo. Recordemos que el señor Garzón dirige actualmente el bufete Yocat, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra preso en el Reino Unido, a la espera que se decida si debe ser extraditado a los Estados Unidos, y ese es otro pajarito que perdió su plata con este juez. ¿Por qué? Porque a ese también lo van a extraditar y se van a acordar de mí. Garzón cobró fama por lo que él le hizo al señor Augusto Pinochet, como lo acaba de mencionar Carla Angola. Pero realmente no logró nada, entonces se hizo famoso por un momento, pero realmente no llegó a ningún lado.
tras la detención del testaferro de Nicolás Maduro, ahora lo que busca es ver qué saco, qué logro sacar. Bueno, vamos a ver qué logra sacar para sí, pero tenga la seguridad de que no va a poder sacar absolutamente nada de los gobiernos ni de Cabo Verde, ni de los gobiernos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos le tiene su sentencia también al Tribunal de la Haya. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Por los casos de que ya, imagínate, han dilatado, como lo acaba de explicar Carla Angola, han dilatado la decisión del caso de Maduro, de la denuncia de Maduro, la pasaron de una etapa a 4 etapas con el propósito de mantenernos 8 años ahí dando vueltas. Pues bueno, por eso le digo, le va a llegar, a cada cochino le llega su sábado, y eso ténganlo seguro. Bien, esta es la información que les quería compartir. Muy interesante las palabras de Carla Angola, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito de historia, recordado un poquito de historia, para los que sabían pero no recordaban. Pero muy importante recordar un poquito de esa historia que nos compartió Carla Angola, y bueno, nosotros a celebrar, porque yo creo que esto ya es una victoria cantada. ¿Sí? Bien, un abrazo rompecostillas para todos, se les quiere mucho, 1000 bendiciones, déjame tu comentario, un abrazo.